Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos al curso Historia del Cristianismo, lección número 9. Hoy tenemos la oportunidad de desarrollar una nueva lección que seguramente nos hará madurar respecto al conocimiento de muchos siglos de historia, pero también de muchos contextos bastante fundamentales, mediante el cual nos permite a nosotros entender un poquito el proceso religioso, el proceso filosófico, el proceso cultural que se desarrolló mediante los diferentes aspectos de la cultura, de la costumbre del siglo XIV al siglo XV en adelante. Y es precisamente en este contexto, en este aspecto, que a nosotros nos va a permitir comprender la naturaleza y el desarrollo de lo que nosotros denominamos el Renacimiento. El Renacimiento. En este módulo vamos a observar, número 1, la peripecia o el conjunto de situaciones que va a vivir Europa, Italia, Francia, España, Alemania, en este contexto del siglo XV, del siglo XIV, siglo XV. De tal manera que en este momento se pueden observar, por ejemplo, número 1, algunos movimientos que van a surgir en este momento, en este contexto. El Renacimiento es un contexto histórico. Llamamos Renacimiento a un proceso posterior a la caída de Constantinopla y el inicio de lo que será la Reforma Protestante. Esta es la lección número 9 y espero estén siempre activos, estén siempre listos, tomando nota o tomando captura, ¿verdad?, de algunas imágenes que vamos a ir compartiendo. Prácticamente este es el cierre de la época medieval, de la era medieval, donde habían caballería, gente armada con espadas, la construcción de castillos como edificios de fortaleza y con esa cultura político-religiosa muy común. Dejamos atrás la arquitectura gótica, la arquitectura donde la belleza está en estas infraestructuras altas, estos pináculos muy comunes, muy auténticos de la cultura medieval, del arte gótico, del siglo X, del siglo XI, siglo XII, siglo XIII. Y aquí vamos a contemplar muchas de estas infraestructuras, estas naves que ustedes pueden observar, esta infraestructura muy característica. Estos edificios, estos castillos, son básicamente esa infraestructura que se usa mucho en las películas de magia de la era medieval, Harry Potter, las películas. Esas películas tratan de remontarse a los siglos a los cuales llamamos los siglos góticos, donde la cultura, la infraestructura se va a notar de esta manera. Hay aspectos teológicos previos al Renacimiento. Los aspectos teológicos que preceden, que anteceden al Renacimiento, luego vamos a ver qué es el Renacimiento en sí, pero me interesa mucho que miremos el Renacimiento como un hito histórico, como un periodo, como un proceso. Antes de esa transformación histórica, mediante la cual pasa el mundo entero, denominada la era medieval, para pasar a la edad moderna, a eso se le llama Renacimiento. Pasar de la edad medieval o la era medieval a la era moderna. Es esa transición. Por lo tanto, aquí en la previa de la era medieval, en la era medieval tenemos las escuelas monásticas de la era medieval, eran unas especies de universidad, una especie de escuela donde se impartían diferentes lecciones en las escuelas catedralísticas o las escuelas catedrales. Existían dos maneras o dos ramas o dos líneas
de pensamiento. Estaba el trivio y estaba el cuatrivio. En el caso del trivio, era la rama del lenguaje, o sea, la parte del idioma, compuesta por la gramática, la dialéctica y la retórica. Aquí se estudiaba la oratoria, se estudiaba el conocimiento, la lectura, etc. Y en el caso del cuatrivio eran más orientadas a las ciencias puras, la matemática, en este caso los componentes de las matemáticas que eran aritmética, geometría, astronomía y también se estudiaba música porque se daban los elementos, los fundamentos de los estudios musicales. Luego de estas escuelas medievales pasaron a lo que conocemos nosotros como las universidades europeas, entre las que van a destacar Oxford, Birmingham y otras escuelas que posteriormente se van a establecer muchos siglos después en algunos casos, pero son escuelas de pensamiento. Después de este proceso va a venir un movimiento denominado la escolástica. La escolástica prácticamente es la dialéctica aplicada a la teología. Es decir, que la forma en la cual se ve la escolástica es como ese conjunto de ideas, ese conjunto de principios que trabajan y se forman por medio de la filosofía, por medio de la dialéctica, por medio de la razón, por medio de la ciencia, y entonces usará la razón y la argumentación como respuesta a cualquier inquietud teológica. Es decir, que ya no se va a estudiar una teología solamente basada en el ideal, solamente basada en las ideas religiosas que se tienen, sino más bien que va a ser a través de una investigación, a través de un método científico, a través de una investigación más compleja para poder sostener las ideas, para poder mantener las ideas en un orden. Entre ellos destaca Santo Tomás de Aquino, 1270 después de Cristo. Él va a ser un pensador muy importante, va a escribir muchas obras, va a tener un gran impacto. Y van a ver también otros exponentes de la escolástica. Escolástica prácticamente se refiere a escuela, a la escuela, a la escuela. Esta ciencia filosófica llega al conocimiento de la verdad y al fondo de las cuestiones científicas, como lo dije antes, a través de la razón y la argumentación. De los más importantes pensadores que proponen esta nueva corriente de pensamiento dentro del campo teológico son San Anselmo, Pedro Lombardi, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y los dos beatos Jean Duns Scoto y Raimundo Lulio. Todo esto estamos hablando en el siglo XII, siglo XIII después de Cristo. Repito, quien destaca en este movimiento es Santo Tomás de Aquino, un gran pensador, un gran analista y un crítico también. Luego finaliza la Edad Media y la Edad Media va a finalizar tras la caída de Constantinopla en el 1543 por las manos de las hordas turcas del linaje otomano. De ahí van a salir muchos principados, muchos reyes que dentro de esta orden van a tener ellos sultanatos. Los sultanatos allá en Constantinopla, en Turquía. También, tras la caída de Constantinopla, hay sucesos relevantes y la transición de la Edad Moderna pasa de la Edad Media a la Edad Moderna tras estos 5 incisos importantes que destacan o sintetizan algunos de los grandes aspectos de la Edad Moderna. Estos no son todos, pero son los que se resumen. En esto se resume la nueva perspectiva de la Edad Moderna. Número 1, el robusto poder de la realeza de aquella época y la aparición de monarquías, tanto el poder absoluto, el absolutismo de los reyes y también de la nobleza,
además del poder que tenían los papas en aquella época, además de la aparición e inserción en la sociedad de los reyes, de los monarcas, de las familias reales. Eso va a hacer que hayan más notoriedad entre reyes y vasallos. Los reyes van a estar arriba, los plebeyos van a estar abajo. Los vasallos van a ser los sirvientes. Los plebeyos va a ser la gente del vulgo, la gente común, el pueblo, la plebe, el pueblo. El descubrimiento de nuevas tierras por españoles y portugueses lo vamos a observar tras la llegada de Colón a lo que él denominó las Indias, cuando en realidad llegó a América, llegó a una nación, a un conjunto de naciones, a un conjunto de tierras o poblaciones donde los españoles no habían pisado, donde nunca habían llegado. Hay investigaciones al respecto del descubrimiento de América y muy seguramente lo que hizo este caballero llamado Colón lo que hizo fue investigar sobre estos lugares. Muy seguramente antes de él hubo 2 o 3 investigadores que ya ubicaban a América dentro de la infraestructura, dentro de un mapa cartografiado, y hay 2, 3 mapas antes de Colón que ubican el lugar que es precisamente América. Por eso algunos dudan sobre la palabra América. Uno de ellos se le atribuye a Américo Vespucio, que es antecesor de Colón, y el otro posiblemente se refiere a Jamarucá, tierra de vientos. Esa es una palabra de la región andina, de la región de Uruguay. Entonces, posiblemente ese es en el lenguaje guaraní, la palabra que he mencionado, Jamarucá o Amarucá. Se puede referir también a ese lugar donde hay fuertes vientos. También los portugueses hacen la aparición tras la búsqueda y el encuentro de los portugueses con las tierras de Brasilia. Entonces ahí tenemos algunas de estos importantes descubrimientos del siglo XV. También hay ciertos inventos que cambian la forma de combatir, la forma de vivir, la forma de descubrir. Entre ellos, por ejemplo, el astrolabio, la imprenta, el uso de armas ya un poco más moderna, la pólvora, van a ser nuevas invenciones que van a ayudar a paliar una antigua forma de guerra, una antigua forma de combatir. Ahora hay nuevos métodos, nuevas formas para la ubicación de los navegantes, etc. Número 4, la conmoción y la revolución del arte, cultura, ciencia y otro, que lo va a favorecer a lo que denominamos el Renacimiento. El Renacimiento va a ser una conmoción, una revolución, el renacimiento del arte, renacimiento de la cultura, renacimiento de la ciencia y otros. También hay luchas internas en el seno de la religión más poderosa, es decir, dentro de la iglesia de los papas va a haber grandes cismas internos que van a ser notorios, que van a ser sensibles y que desde ahí van a partir algunas corrientes diferentes denominado la Reforma particularmente. El Renacimiento es bastante enriquecedor porque el Renacimiento nos plantea una forma nueva de ver la pintura y el arte. Aquí, por ejemplo, ustedes van a tener una colección de pinturas como las de Botticelli, pinturas como las de la Capilla Sixtina, que está allá a la izquierda de arriba. Van a encontrar allí la aparición de las pinturas de Rafael, las pinturas de Miguel Ángel Buonarroti. Aquí está la de Buonarroti. Esta es la del Edén, en la cual la presencia de Dios se está acercando al dedo de Adán, pero que no se toque. Están cerca, pero Adán tiene la mano recogida y la mano de Adán, si ustedes investigan esta pintura, busquen la palabra Capilla Sixtina, Edén, y ustedes van a encontrar esta pintura de Miguel Ángel Buonarroti, quien pintó la Capilla Sixtina tras largos años trabajando en la Capilla Sixtina. Aquí tenemos la pintura de Rafael,
Tenemos aquí a Botticelli, lo he incluido, dado que Botticelli en este contexto, si ustedes se fijan, estas dos pinturas transversales son alusivas a la Biblia. Pero también hay pinturas que no necesariamente están referidas a la Biblia, sino que el Renacimiento trata de abarcar los aspectos socioculturales de la vida clásica de Roma y de Grecia. Van a volver a esos movimientos. Esta es una pintura de Afrodita, Afrodita saliendo del mar. Esta es una pintura muy, muy particular. Aquí tenemos la pintura del hombre de Vitruvio. Esta pintura o este dibujo lo hace el famoso Leonardo da Vinci y él trata de buscar la perfección. En esta imagen, él grafica la perfección en el ser humano. De hecho, hace un trabajo un poco profundo, bastante profundo sobre la pintura, sobre la arquitectura, sobre el diseño, sobre el dibujo. Y es allí donde nos permite a nosotros contemplar, nos permite a nosotros vaticinar también elementos que son propios de la naturaleza de la pintura renacentista. Y en este campo van a venir otras pinturas que van a ser representativas, que van a ser, que van a ser realmente relevantes, y allí nosotros vamos a disfrutar de diferentes maneras de arte. Vamos a tener, por ejemplo, precisamente dentro de la pintura de de este sistema, vamos a tener, por ejemplo, a la Gioconda. No sé si ustedes han oído hablar de la Gioconda o popularmente conocido como la Mona Lisa. La Mona Lisa. Esta llamada Mona Lisa es la pintura más representativa de Leonardo da Vinci. Dentro del Renacimiento vamos a ver algunos componentes que son realmente trascendentales, que son bastante atractivos para el ojo cultural, para el que conoce, para el que le gusta el arte, el que le gusta la pintura, aquel que le gusta la literatura, sabe que en este contexto va a encontrar gran riqueza y va a encontrar grandes descubrimientos también que no son usuales, que no son comunes. Por ejemplo, déjenme que veamos, por ejemplo, algunos elementos que son muy interesantes. Vamos a ver si lo voy a compartir acá. Esta segunda etapa. Tenemos allí las pinturas de Miguel Ángel Buonarroti, Rafael, tenemos a Miguel Ángel, tenemos a Leonardo. Y dentro de este rubro, dentro de este campo, vamos a tener también una infraestructura artística muy, muy grande. ¿Qué es el Renacimiento? Esto lo pueden tomar en fotocaptura o pausar el video en la posterior entrega a través de YouTube. Y allí ustedes van a observar el impacto tan grande que tuvo el Renacimiento en la sociedad de la época, dado que tenemos un fenómeno cultural que retoma los principios de la antigüedad clásica, particularmente de la griega y de la romana, y los actualiza a través del humanismo, a través de la presentación de imágenes, a través de la apreciación del arte, y allí vamos a tener también el contexto del Renacimiento. El contexto del Renacimiento nos lleva a nosotros a pensar que el Renacimiento se da en el momento en el cual están pasando situaciones críticas en esta época. Uno, el pago de la indulgencia. Dos, la construcción de basílicas monumentales. Tres, la pobreza y el hambre de la plebe. Esto hace que el Renacimiento sea una especie de forma de expresión en la cual se van a visualizar algunos elementos de carácter religioso. Van a ver algunas situaciones, van a ver algunas circunstancias, y estas circunstancias van a permitirnos a nosotros contemplar una realidad palpable, una realidad palpable. Y esta realidad realmente es una realidad compleja
dado que aquí van a entrar en juego algunos pensadores, algunos filósofos, algunos teólogos, que van a estar en contra de la religión como tal. No necesariamente de todo, sino en parte de las enseñanzas que se están dejando entrar en la sociedad de la época desde el tiempo de la basílica, desde los lugares donde se ordena la parte religiosa. Además, este paréntesis me gustaría realizarlo para que ustedes también tomen en nota que dentro del Renacimiento, dentro de este contexto político, religioso, artístico, nosotros, por ejemplo, hemos visto, no sé si ustedes vieron alguna vez alguna caricatura o escucharon acerca de las caricaturas de los años 90, denominada las tortugas ninjas. No sé si ustedes escucharon hablar de las tortugas ninjas. Y el creador de este contenido, el creador de estas caricaturas, por alguna razón, trata de hacernos esta ilustración de ellos, que ellos comen pizza porque son italianos, que ellos tienen un sensei, que ellos tienen un maestro, y todos ellos tienen una línea de batalla. Pero lo extraño de esto es que los 4 nombres dados a los cuatro seres, a las 4 tortugas, son los nombres de los 4 pintores renacentistas. Número 1, Miguel Ángel Buonarroti, haciendo alusión a Miguel Ángel Buonarroti. Tenemos a Rafael de Bizancio. Tenemos también a Leonardo, que es Leonardo da Vinci. Y tenemos también allí a Rafael, Miguel, Leonardo y el otro Donatello. Otro pintor importante, muchas gracias. Otro pintor importante de la talla de los anteriores. De hecho, se sabe que Miguel Ángel fue estudiante, fue pasante de pintor en la escuela que tenía Leonardo da Vinci. Entonces, en este contexto vemos nosotros allí esa imagen, ¿verdad? Ahí tenemos tanta riqueza cultural, tanto entendimiento complejo de lo que era la cultura y la sociedad religiosa, política de la época, especialmente de la parte cultural. Entonces ahí tenemos allí tanta información sobre este recurso histórico denominado la era renacentista. Ahora bien, vamos a compartirles algunas formas en las cuales se puede proyectar el Renacimiento. Vamos a ver, por ejemplo, no sé si acá les dejo, creo que más adelante vamos a ver parte de la infraestructura, cómo se miraban estos lugares con la infraestructura renacentista, posterior al Renacimiento. La transición religiosa, a nosotros nos incumbe muchísimo ver la perspectiva de la Reforma Protestante y cómo esta impactó de manera ideológica en la época, dado que el gran reformador es Martín Lutero, pero no es solo él, sino que hay un conjunto de reformadores en Europa que comienzan a trabajar para poder proyectar de una manera más concreta la ideología que ha de destacar en el siglo XV. Hablemos un poco de Martín Lutero. Este hombre, Martín Lutero, que aquí tenemos una escultura en honor a él, es uno de los reformadores más legítimos, cuya naturaleza estaba basada en el espíritu de reformar y no de eliminar, ni tampoco de ir en contra de la iglesia. Él solo quería corregir, como un corregidor de la iglesia. Él era hijo de Hans y de Margaret Luther, o Lutero, como lo versa su nombre. Nace en Alemania, en un pueblo llamado, oiga bien, Eisleben, que es el mismo pueblo donde va a morir.
nace el 10 de noviembre de 1483 y comienza un ministerio dentro de las filas monásticas. Él está en un monasterio, está estudiando en la universidad y dentro de la universidad ya él tenía ciertas inquietudes, hacía grandes preguntas, hacía preguntas filosóficas, hacía preguntas de carácter escolástico. Entonces esto como que no era bien visto al principio, pero lo vieron con buenos ojos. O sea, se miraba a este hombre como alguien que podía tener mucho futuro en el campo de la investigación, en el campo de la literatura, en el campo de la teología. Dado esta circunstancia, en su albor y desarrollo, en 1517, él plantea una nueva perspectiva y él clava lo que se denomina las 95 tesis. Escribe las 95 tesis y las clava en Gutenberg, en Wittenberg. Y él, este documento, lo clava con el objetivo de que lean los sacerdotes de relevancia, los clérigos, los abades, los religiosos, para que ellos corrijan las enseñanzas que han dejado grandes lesiones, ha dejado grandes problemas en la teología católica. Entonces, las 95 tesis escribe las indulgencias y la gracia en singular, y también escribe una obra llamada Libertad del Cristianismo, escribe otras que son relevantes, entre ellas el libro de Gálatas y el libro de Romanos, un estudio de él completo y profundo. Él dijo al Papa León X, yo no me someto a las leyes al interpretar la palabra de Dios. Lutero exhortaba a la iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, las enseñanzas originales de la palabra de Dios. Lutero exhortaba porque él no quería que ellos repitieran enseñanzas erróneas. Tradujo la Biblia al alemán y ayudó a traducirla porque él era un estudioso del hebreo y del griego, y entonces él siempre, al manejar esos idiomas, además del latín, además del alemán, es un hombre muy letrado que comienza a traducir la Biblia. Muere en Eisleben el 18 de febrero de 1546. Su agonía la tiene de 1540 a 1546. Él regresa a su ciudad natal, Eisleben, con el objetivo de resolver un problema legal de unas tierras de su familia. Lamentablemente, él dijo que él estaba muy enfermo y que él ya no podía regresar a Gutenberg. Por lo tanto, él confiesa al finalizar sus días, en tus manos dejo mi espíritu. Tú me has salvado, Señor, mi fiel Dios. Esto él lo dejó saber en sus notas finales antes de su muerte. Hay otros reformadores también que son relevantes, que no son menos importantes, y que ellos desarrollan su carácter de investigadores, y también no solo de investigadores, sino también de desarrolladores de las ideas reformistas. Los reformistas importantes o los reformadores son Martín Lutero, él trabajó en el área de Alemania, él desarrolla lo que se va a denominar luteranismo. Él no formó ninguna iglesia, pero la gente sí lo formó por él. A eso se le denominó luteranismo. Es la reforma luterana. Juan Calvino, por su parte, en Ginebra, él desarrolló el movimiento reformado, y de aquí se van a desprender algunos movimientos religiosos calvinistas, entre los que se van a derivar, por ejemplo, los movimientos de la Iglesia Reformada, los presbiterianos, los bautistas, etc. También tenemos a Ulrico, que él desarrolla en Zurich, él trabaja el calvinismo y él desarrolla este movimiento reformado. Tenemos también a Simón Meno, que es prácticamente líder de los menonitas. Él está en Zurich. Él desarrolla lo que se denomina los anabaptistas, o sea, los rebautizadores, y es una reforma radical. O sea, en ese momento todavía no estaban sólidas su doctrina, pero ya estaban dando los primeros pasos para
la doctrina anabaptista, de la cual saldrá la iglesia presbiteriana y de la cual saldrán algunos pensadores del siglo XVIII de lo que vamos a conocer como el movimiento de restauración, que es una teoría, o sea, esa la vamos a estudiar la otra semana, la teoría del movimiento de restauración. Entonces, ya eso va a ser la última clase. Tenemos también a Enrique VIII en Inglaterra. Él va a desarrollar el anglicanismo, él va a reformar la iglesia y le va a denominar la iglesia anglicana. De la iglesia anglicana van a salir los reverendos que se casan. Los reverendos que se casan son anglicanos. En su mayoría, esta línea ya es con la idea de que el celibato no es bíblico, por lo tanto, el sacerdote o el reverendo se debe de casar. Entonces, aquí aparece ya la iglesia anglicana. Luego vendrán movimientos denominados, por ejemplo, como el barroco. El barroco es un movimiento, lo vamos a denominar un movimiento de arte, un movimiento de arquitectura, un movimiento de cultura, que va a cambiar un poco la perspectiva. Es un periodo histórico artístico, es un periodo cultural que es caracterizado por un gran cambio en la infraestructura, en la cultura de hacer edificios, y sobre todo lo podemos sintetizar como una gran exuberancia ornamental. Es decir, que no va a ser un edificio sencillo y común, sino que va a tener relieve, va a tener sombra, va a tener imágenes, va a tener gráficas. Todo esto va a aparecer en el siglo XVII y siglo XVIII. Dentro del barroco vamos a tener, por ejemplo, la Fontana di Trevi en Roma, Italia, 1732 a 1762. Esto básicamente es una infraestructura exquisita en diferentes piedras finas, entre las cuales destaca el mármol blanco que se puede observar. Cuando uno va a visitar Italia, cuando va a Roma, entonces este es un lugar para poder disfrutar, para poder contemplar este diseño tan completo sobre Poseidón y algunos de los principales dioses del Olimpo que están apostados sobre la fuente de las tres vías. Eso significa, fontana se traduce la fontana, o sea, la fuente de tres vías o de tres carreteras o de tres calles. Esto es en Roma, Italia. Tenemos también en la literatura, algunos de los prominentes autores en la literatura fueron Luis de Góngora. Recuerdo haber estudiado a Luis de Góngora en literatura española y también a Francisco de Quevedo. Y también estudiar literatura en este campo nos permite ver el cambio lingüístico, el cambio literario, y no se diga ni siquiera de lo que fue el trabajo del inmenso escritor español, del rey de la literatura, que es precisamente el español, el Manco de Lepanto, conocido entre nosotros muy popularmente, pero que su nombre es Miguel de Cervantes Saavedra, que en 1605 desarrollara su primera obra denominada Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo. Y así vamos a ver otra obra, otros costos de la nueva forma de ver el mundo. Y aquí tenemos la escultura de Laocoonte y sus hijos de la mitología griega. Ahí tenemos parte de lo que fue la gran infraestructura, solo que aquí en algunos casos aparecen fracturados algunas de sus piezas principales, pero como ustedes pueden observar, si ustedes tienen la delicadeza de contemplar, por ejemplo, el movimiento de las manos, los brazos, los bíceps, los tríceps, los femorales, tenemos también la parte del pecho de Laocoonte, y esto básicamente va a ser la característica de la era moderna, de cómo hacer las imágenes en movimiento. Esto realmente va a ser una evolución de la escultura, las expresiones. Aquí tenemos en mármol
a Apolo y Dafne, que es una obra de Gian Lorenzo Bernini, y es una obra muy importante que aparece y está resguardada en Borghese, Roma, una galería de gran reputación, donde se guarda esta obra. Para los que no saben de esta historia de Apolo y Dafne, la historia nos comenta que Apolo estaba realmente enamorado de Dafne, y esta locura, este amor, este enamoramiento, lo hizo Cupido, dado que Cupido es el dios del amor, hijo de Afrodita, y Apolo, se burlaba de él y decía que Eros, o en este caso Cupido, no podía encordar ni siquiera ni siquiera podía encordar su arco, por lo tanto se burlaba de él. Entonces en una noche lanzó a Apolo una flecha para que se enamorara de Dafne, y Dafne realmente no le amó, o sea, no fue sistemática con ese sentimiento, y más bien fue condenada por otro dios para convertirse en árbol. Entonces su amor no se pudo concretar. Tenemos también otras formas de la pintura que se manifiestan a través de las manos tan delicadas, tan profundas, de lo que hace la pintura de Diego Velázquez. Diego Velázquez desarrolla una pintura que es prácticamente una pintura fotográfica. Ya es una imagen en la cual se encuentra a todo el mundo cumpliendo una labor, cumpliendo una función, y en la cual algunos consideran que el mismo Diego Velázquez se autorretrata, y esta es una visión interesante del autorretrato, de la cual se habla mucho en la Gioconda de Da Vinci, porque algunos creen que es Da Vinci, o sea, que es la imagen de Da Vinci, la que se pinta en la Gioconda. Sin embargo, estas son siempre inquietudes que surgen a raíz de la investigación de la pintura de las Meninas del pintor famoso Diego Velázquez. Hay algunas réplicas en diferentes lugares, países, y realmente vale la pena tener una pintura como esta en alguna sala, en alguna vitrina, en algún espacio, para poder apreciar el arte que manifiesta este gran pintor. Tenemos luego el rococó, y con esto cerramos este proceso artístico. El rococó es un movimiento artístico nacido en Francia que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1730, 1760 aproximadamente, y va a seguir desarrollándose quizá hasta el día de hoy, solo que hoy con menos fuerza, con menos impacto. El rococó prácticamente va a ser los matices que tiene el barroco, pero va a ser con más detalles, con más minuciosidad, y esto nos puede a nosotros dar la idea de lo que son precisamente las iglesias católicas en la actualidad, que se caracterizan por eso. Algunas de las basílicas que nosotros conocemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que son infraestructuras muy características de la cultura que trajeron los españoles, que habían heredado precisamente de sus países, que habían heredado de Europa. El rococó, a diferencia del barroco, se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el empleo de colores vivos que contrastan con el pesimismo y la oscuridad del barroco. Es un estilo aristocrático, o sea que es de un estilo de la riqueza, de la alta sociedad, y revela el gusto por lo elegante, por lo refinado, por lo íntimo, por lo delicado. Y esto va a ser precisamente lo que va a caracterizar la onda, el impacto que se va a desarrollar en aquellos años, en aquellos siglos, de la cultura y de la transformación social de la época. Entonces, estamos hablando de un contexto sociocultural totalmente diferente, totalmente distinto al que nosotros estamos acostumbrados a mirar. Y por si nos cabe duda,
vayan ustedes a países y ciudades como El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Nicaragua sobre todo, y México, comparten esa infraestructura barroca y de la cultura y arquitectura del rococó, porque tienen esos matices, tienen esas pinceladas, tienen esas caracterizaciones bien detalladas de los relieves, de los arcos, que no son necesariamente de Grecia, sino que ya forman parte de nuevos movimientos. Se van a mezclar con esas culturas de Grecia, de Roma, pero ya van a tener un poco más de detalle. Entonces, dentro de esta etapa vamos a mirar grandes cambios en el campo teológico, en el campo filosófico, en el campo lingüístico, en el campo ideológico, en el campo financiero y sobre todo lo que más podemos resaltar al respecto es, por ejemplo, el impacto que tiene Martín Lutero en este proceso y lo que significó también la imprenta. Al tener la imprenta a la mano, entonces fue muy fácil reproducir, replicar las tesis, los libros, los comentarios en contra de la iglesia. Y entonces eso hizo un gran impacto en el contexto social, en el contexto sociopolítico de la época para poder impactar la religión. Y esa época realmente fue de gran impacto para poder desarrollar este panorama, este sentido que es realmente interesante, que es realmente curioso y que a nosotros nos permite también ahondar en ese cambio social, donde van a venir libertadores ideológicos y que van a cambiar el mundo. De ahí vendrán nuevas etapas religiosas y nosotros luego pues tendremos lamentablemente que saltarnos a la otra etapa, que es la etapa del siglo XVIII, donde ya van a parir, dentro de estas ideologías van a parir la gran cantidad de ideologías que vemos hasta el día de hoy, que es el periodo en el cual se rompen los esquemas y entonces se da la oportunidad de venir a un sinnúmero de movimientos, ver nuevos movimientos religiosos con sus propias ideologías y bases. Así que mis hermanos, hasta ahí con la lección de hoy y esperamos ustedes puedan darle seguimiento, pueden posteriormente pausar el video, retornarlo en el espacio que ustedes quieran ahondar y precisamente también la idea es que ustedes puedan profundizar sobre los aspectos que consideren pertinentes y que usted los pueda madurar, los pueda desarrollar o hacer hincapié para hacer ilustraciones, comentarios, conversaciones con las personas con las que nosotros tenemos acercamiento y esto realmente nos va a ayudar muchísimo para un mejor entendimiento del contexto histórico del siglo XII, XIII hasta el siglo XVII, XVIII prácticamente. Bendiciones.